Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por haber aguantado esos minuticos de comerciales, de promoción. Fíjense, la pregunta de la noche la pueden responder también ustedes con nosotros en @depoliticoscdn37, nuestra cuenta de Twitter, la cuenta del pajarito y no precisamente el de Nicolás. La mía personal, @Cat Hernández. Miren, la pregunta es si ustedes creen que el primer año del segundo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, fracasó en materia de salud, tal y como denuncia el Colegio Médico Dominicano. Yo decía en el programa anterior, me parece que estábamos evaluando también algunos rasgos del presidente de la República, Danilo Medina, y yo decía que sí, que evidentemente la salud es uno de los grandes retos, de la actual administración. Y creo que no es una historia nueva. La situación de la salud, al menos desde que yo llegué a República Dominicana, no era mejor. Habían situaciones gravísimas, hospitales en terribles condiciones, gente que muere de mengua. Sí, lo decía, por ejemplo, Tobías, la ampliación de SENASA es algo que hay que recordar, uno no puede ser mezquino. La intencionalidad de remodelar 56 hospitales es positiva, pero definitivamente, tal y como ustedes todos han señalado, hay un problema de tiempo, hay un problema de timing, y ese problema de timing significa vidas. Y por eso es que este caso es tan grave con relación probablemente a otros temas del país. Monchi, Guadalupe o Tobías, ¿cómo evaluar este primer año? Mira, faltan 3 años. En salud, Tú sabes que en el tema de una gestión, cuando un presidente pues jura ante el país, presenta un programa de gobierno. Y al inicio, incluso este gobierno continúa incluso con parte de las políticas del gobierno anterior, porque hubo una reelección, una repostulación del primer mandatario. En ese sentido, se puede evaluar al final del periodo de los tres años que faltan. Nosotros habíamos hablado en cuáles aspectos se había avanzado, otros no. Fuera de acá, analizaba con Monchi el tema de la humanización de los servicios. Sí. No introduje el tema en el análisis, que fue el pacto, el acuerdo que hubo, creo que fue el año pasado, que nosotros estuvimos en este programa, que llevó a que se le aumentara también el salario a los profesionales de la salud, a los bioanalistas, a las enfermeras y los técnicos del sector. Después de una huelga larguísima, después de un inicio de huelga que generalmente esa es la principal función. Una labor de parto larga, ¿verdad? Exacto. Pero parió. Pero en ese sentido, nosotros entendemos que parte de esa misma humanización y de que realmente haya una atención en el primer nivel en los hospitales hacia los casos y las atenciones que deben ser priorizadas, las que deben ser de emergencia y las que deben ser tratadas como temas rutinarios, yo creo que habría que esperar el desenvolvimiento de los próximos 3 años, pero los retos y desafíos siguen. Es decir, nosotros establecíamos que la terminación de los 56 hospitales, que el mismo gobierno aceptó de que no debió hacerse de manera paralela, es decir, que podía haberse hecho por fases, por situaciones que la salud a veces no puede esperar, y sobre todo lo que tiene que ver con los niveles de los índices, que el propio Ministerio de Salud Pública tiene que estar todos los días monitoreando con respecto a los hospitales, a esos índices que colocan a la República Dominicana con respecto a otros países relativo a la mortalidad infantil, mortalidad materna, pero en definitiva nosotros esperamos que en estos 3 años el tema de salud pueda ir cambiando el rumbo, porque estábamos hablando también de lo que es la cobertura. Nosotros del año 2001, Catherine, el Sistema Nacional lo que sería el sistema de salud, estableció un mecanismo subsidiado contributivo que nunca entró. Hoy veo como en esta semana o la que pasó, el gobierno, los funcionarios del área de salud estaban hablando sobre cómo, que ha sido muy difícil el cómo de implementar el subsidiado contributivo, que generalmente va enfocado a muchos profesionales que son informales y que no se tiene una estimación de ingresos mensuales, y en ese caso hay una cantidad también que no tienen esa cobertura de salud. Es decir que evaluando lo que debe ser los desafíos y los retos, nosotros entendemos que hay que darle el espacio de tiempo a que estos Eso fue lo que dijo el presidente de la República hace unos días, y la gente mucha respondió por redes, pero ¿qué más tiempo tú quieres? Porque el presidente lo dijo en una locución, si no me equivoco, en una inauguración. Tienen que darme tiempo. No fueron esas palabras textuales, no las recuerdo específicamente. Es cierto, Guadalupe, cuando el presidente de la República dice, denme más tiempo,
Claro, faltan 3 años, es lo que está establecido, es que él está electo para un periodo constitucional. Pero vamos a evaluar este primer año. Un primer año en el que yo no recuerdo huelga, pero que sí hay malestar en muchos sectores de la salud, sobre todo con el tema de los hospitales y sobre todo en los pacientes. Bueno, es que tiene que haber malestar en el tema, no solamente del propio personal del sector salud, sino de los ciudadanos, de los niños y las niñas que no están recibiendo la atención médica requerida. ¿Por qué? Porque en el presupuesto general del Estado no hay una prioridad hacia el sector salud. Cuando un Estado, después de, por ejemplo, en esta administración, después de 5 años en el ejercicio del gobierno y no se logra orientar el presupuesto para invertir, aumentar ese 3% en salud, para que realmente se puedan satisfacer. Pero ¿cuáles son las necesidades del sector salud? No es solamente en términos de infraestructura y hospitalaria, que es importante, sino en términos, por ejemplo, de medicamentos. Qué duro es cuando una persona va a un hospital a buscar salud y no pueden darle la salud los médicos que están ahí porque no hay material para atender a ese paciente. Qué duro es cuando un médico o una doctora no puede atender a un paciente con la calidad requerida porque tiene los conocimientos pero no tiene los equipos necesarios. No hay tomógrafos o tienen que ir a otro hospital. Entonces ese es el tema de prevención que tiene que tener un gobierno y sobre todo de establecer prioridades, y la prioridad debe ser mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora hay otro tema. En nuestro país no hay una relación entre la política de formación en salud y las necesidades que tiene el sector salud. Y parte el alma ver cantidad de médicos que no tienen, que terminaron los estudios, por ejemplo, a nivel de grado y después no tienen dónde hacer la pasantía o no tienen dónde hacer la residencia. Y después que terminan la residencia, entonces no tienen una opción de trabajo en el Estado. Y eso significa que el Estado tiene que planificar. A eso es a lo que aspiramos, a un Estado que planifique la política en el sector salud. Monchi, ¿qué Miren, crees? Una gestión, una ejecutoria, un proyecto puede tener una o muchas formas de evaluarse. Los hitos, los tiempos, las calidades son ejemplos de esos balances. En el caso particular, como se trata de la vida de la gente, de la salud de las personas, el factor tiempo se torna crítico, así como la calidad de los procesos que se desencadenan en el Estado para modificar, para transformar ese sector. Señores, es evidente que el plantel físico, que las instalaciones, que las facilidades médicas del país tendrán un avance importantísimo cuando estos proyectos se ejecutan, y por razones claras yo podría decir o dar testimonio de que hay mucha gente comprometida con llevar a buen término ese proceso de remodelación y de readecuación. Eso, yo creo que más que un proyecto es un proceso, porque también requiere, como decía doña Guadalupe, de incorporar a ese plantel físico equipos, tecnificación. Claro. Es más bien un proyecto transversal. Y agrégale a eso, Monchi, disculpa que te interrumpa, que también se transfirieron creo que 22 o 26 hospitales del Seguro Social, que antes tenían una gestión independiente y ahora entran a lo que se llama la red única de salud, de prestadora de servicios. Correcto. Es evidente que ese segmento del Estado hará un salto cualitativo cuando esto concluya. Ahora bien, es más evidente aún, más doloroso, es más angustiante, más desconcertante que el nivel y la calidad del servicio
de salud pública en la República Dominicana, hoy a las 10:45 de la noche, es precario, muy precario. Yo abordo esto a partir del drama que se contrasta en los países, bueno, de ordinario ocurre en los países en vías de desarrollo, el drama de conjugar lo urgente con lo importante. Por supuesto que es importantísimo nosotros avanzar, renovar, readecuar nuestra planta física de los hospitales dominicanos. Por supuesto que es irritante procrastinar la adecuación de nuestros hospitales, pero es muy doloroso que se sigan apagando vidas en el siglo XXI por la falta de un servicio mínimo. Y es que estamos más que esperanzados como dominicanos, o muchos estamos más que esperanzados de que habrá una mejoría, pero estamos muy, pero muy tristes, muy, pero muy indignados de que hayamos disminuido nuestras variables, señores. La calidad ha descendido a los niveles de los países más pobres de la región. Entonces, insisto nuevas veces, el contraste en la promesa que va trabajando de que vamos a tener un mejor sistema y el drama de que hoy día estamos viviendo horas amargas, angustiantes y dolorosas. Miren, a mí, yo los estoy escuchando y me resulta particular pensar que podría ser o el mismo mal o la misma cura, según como usted lo vea, de lo que ocurre con distintos órganos. ¿Y a qué me refiero? Puede ser el mismo mal o la misma cura para el corazón en el caso de la salud o para un riñón en el caso de la educación. La misma crítica, los mismos señalamientos que estamos argumentando desde la perspectiva de cómo se ha abordado el tema de la salud en el país, en el gobierno del presidente Medina, se le argumenta al sector educativo. Infraestructuras importantes, un esfuerzo desde la perspectiva del Estado, con el presupuesto del 4%, usted todo lo que tú quieras, pero resulta que entonces cuando revisamos los índices seguimos en el último puesto en la fila de la educación latinoamericana, por ejemplo. Y esto es lo que estamos viendo acá. Las tasas de mortalidad, bueno, según el director del Servicio Nacional de Salud, esto no es cierto, pero bueno, el Colegio Médico dice lo contrario, así que pónganse de acuerdo y cuando tengan las cifras nos avisan. Lo que sí estamos viendo es cifras de mortalidad infantil importantes, cifras de maternidad infantil importantes, y también lo dice, la OMS, eso no lo estoy diciendo yo. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo y cuando hablemos de cifras, para algunos momentos son buenos y para otras son malas. Asumamos también cuando nos equivocamos, cuando las cosas no van bien. Sí, pero es lo mismo lo que está pasando, Guadalupe, con la educación y con la salud. Sí, pero ¿qué pasa con las cifras? Las cifras las dan los organismos internacionales o las dan las instancias de salud. Pero no hay nada más importante en salud que lo que dice la gente, lo que vive la gente, lo que siente la ciudadanía, esa desatención cuando va a un hospital y no tiene la atención requerida. Ahora, hay algunas cosas que nosotros debemos de plantear aquí que no han estado en el tema de la salud. Por ejemplo, en el Robert Reed Cabral hay un hospital para niños y niñas quemados que tiene más de 10 años que se comenzó y está inconcluso. Qué importante es tener un hospital especializado para los niños en un país donde la gestión de riesgo y la gestión de los niños quemados es bastante elevada. Un país con gravísimas situaciones de energía, por ejemplo, niños que mueren quemados. Justamente, sí. Pero tienen que estar con el resto de los niños del hospital. Cuando un niño quemado tiene que tener una atención especial. Pero hay hospitales, y ahora no tengo el dato, pero
hemos tenido, y no solamente en este gobierno ni en la administración anterior, sino en administraciones anteriores, y vuelvo a citar el dato, en los últimos 50 años, donde había hospitales que se remodelaban, se equipaban y no se ponían a funcionar, y los equipos se dañaban. Aquí hubo múltiples denuncias en ese sentido, lo que quiere decir que los males también que tenemos hoy en el sector salud vienen de la falta de políticas públicas que hemos tenido en los últimos años. Pero quiero señalar otro tema que es fundamental en la política pública de salud, el tema del tratamiento de los desechos sólidos. No hemos visto en muchísimos hospitales salir y estar todos los desechos sólidos fuera de los hospitales. Todo eso son temas que tienen que ser abordados desde una perspectiva de generar una política pública integral en el tema de la salud en nuestro país. Monchi, pasa lo mismo con la salud y la educación, misma crítica, mucha infraestructura. Miren, yo pienso que Perdón, Monchi, me faltó el tema del agua. El tema del agua en los hospitales es una calamidad. Sí. Y excúsame que te No, por favor. Y yo le agrego para sumarme a las preocupaciones suyas, señores, el tema epidemiológico en la República Dominicana. Yo lo abordé al inicio. La población está embestida por toda suerte de virus, de bacterias en el país. Y esto no es un ánimo alarmista, ¿eh? Todo el que nos sigue aquí sabe que yo soy una persona muy optimista. Pero la verdad es que hay un problema importante. Ahora, volviendo al tema original, el master plan del Estado, así como los planes maestros que se hacen sobre cada uno de los segmentos estatales, no pueden estar dirigidos por cajas de resonancia. No hay espacio, si se quiere hacer un trabajo serio, para planificar la dirección del proyecto República Dominicana para el rumor. Yo pienso que esto debe ser, o para el reclamo abstracto. Yo pienso que esto debe ser abordado, señores, con un poquito más de seriedad intelectual y tal vez con más sujeción a lo científico. Yo soy un apasionado, no de la data fría, no de la información descontextualizada que se vierte en los informes, sino de la data cruzada que va dando, de la información que se contrasta, que va dando con algo parecido a la realidad a partir de la casuística que se va colectando y se va construyendo una versión de las cosas. Es otro dibujo. Miren, yo soy un apasionado también de las obras de infraestructura. Yo pienso que ese es el punto de partida, o uno de los puntos de partida del desarrollo de las sociedades, porque es que no es por obras, pero no es sin obras. Lo que dice doña Guadalupe de la unidad de quemados infantiles en el Robert Rick Cabral, a mí se me antoja pensar que también puede ser un estímulo para ese plan de 50 y tantos hospitales que se ha embarcado el gobierno. Porque es que todos sabemos en la República Dominicana que la procrastinación, que dilatar, que diferir las cosas en la República Dominicana para un mejor momento o para la ejecución de un plan programático a 10 años, a 5 años, constituye la vía más corta para desechar algo y llevarla a dormir el sueño de los justos. Por eso tengo ese sentimiento dual con respecto al plan de la intervención simultánea de los 50 y tantos hospitales. Es verdad que ha habido una turbulencia muy dolorosa, que no es un juego estar brindando un servicio deprimido de salud y de atención primaria, como tampoco lo es el hecho cierto de que estamos, y perdonen la expresión tan dolorosa que voy a utilizar, hartos, cansados de que nos tomen el pelo diciéndonos, y ahora vamos a comisionar a un grupo de expertos para que resuelvan el problema. Final de la historia. Una comisión. Claro,
Aquí se dice muy socorridamente que si alguien quiere que algo no funcione, designa una comisión. Hay que encargar una comisión para ello. Entonces, yo pienso que hay elementos que justifican o que decantan parcialmente a uno por esta intervención, aunque ha tenido un costo muy, pero muy alto para nuestra gente. Mira, yo quiero retomar lo que Catherine ha estado relacionando con el tema de la infraestructura, comparado con lo de las escuelas, ¿verdad? El 4%. Y inversión del reclamo, en infraestructura, resultado en calidad. Exacto, y del reclamo que ahorita hablaba Guadalupe de que mayores recursos para el tema de salud, destinando prioritariamente hacia áreas que vayan verdaderamente a la calidad. Ahora entonces, yo me voy a sumar todo pero lo voy a hacer en lo de doña Guadalupe. Un segundito nada más. No solamente destinar recursos, destinarlos eficientemente. Por eso digo que más que esas infraestructuras de los 56 hospitales, comparado con lo de las escuelas, las 10.000 escuelas y las construcciones y todos los centros de atención que se están haciendo y centros de diagnóstico, está el tema de lo que Catherine quiere abordar de manera muy directa, que es el de la educación. Fuera de la infraestructura, ¿qué es lo que pasa? Que si no mejoramos los niveles de la calidad de educación, tampoco va a mejorar los niveles de la calidad de salud, porque una tiene que ver de manera directa con la otra. Nosotros hemos analizado las variables durante el desarrollo de este programa y la misma Guadalupe hablaba de que hoy por hoy, por ejemplo, la cantidad de especialistas y de especialidades que se necesitan en el tema de salud, en muchos de los casos hacen falta. Es decir, hay una falta de planificación con respecto a cuál es la oferta de las universidades, qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que se necesita. Pero también vemos que el año pasado, o creo que en los últimos 2 años, una gran parte de los médicos también reprueba el tema del examen médico. La reválida. El examen de la reválida. Entonces, cuando estamos hablando de un tema de salud y donde un porcentaje muy alto reprueba, ¿qué pasará en los hospitales? ¿Qué pasará en la aplicación, por ejemplo, de mecanismos de salud, de la tecnología a la salud, de una operación, de una intervención? Y si entonces con un tú lo paciente, pones al revés, Tobía, y dice profesional deprimido, con muy pocos insumos, con pocos medicamentos y entonces encima de todo con un plantel físico que no está en condiciones antiguo, entonces todavía peor. Entonces, o sea, como ahí lo vinculamos también con el tema no solamente de los médicos, sino del paciente. Es decir, la educación de ese paciente tiene que ver muy directamente con su nivel de salud. Entonces, muchas veces, en el caso de los pacientes, establecen mecanismos que van en contra incluso de la misma patología que ese mismo paciente está buscando del sistema de salud. Es decir, que la parte de educación impacta de manera definitiva también en la parte de salud. Ahora, yo quisiera poner algo positivo también, porque a mí me parece que hay que Sí, Monchi se ríe. A ver, Guadalupe. Yo quiero decir, Monchi hablaba y le decía a Tobías el tema de manejar los recursos con eficiencia, con eficacia también. Aquí hay ejemplos en el sector de salud a nivel público de que se puede ser eficiente y eficaz. Por ejemplo, el Secanot. El Secanot es un ejemplo de un centro. No hay más hospitales que se mantienen. Pero yo en este momento. Pero doña Guadalupe es ese ejemplo, ¿verdad? Pero el ejemplo suyo es el de Secanot. Sí, porque hay gente que realmente puede manejar los recursos con eficiencia, pero también con pulcritud. Porque uno de los temas que hay hoy día en el sector salud es el tema de la corrupción. También. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Darío Contreras, que esa sobrevaluación... A mí me extrañaba que Guadalupe no lo hubiese dicho, yo lo tenía en la lengua. Yo creo que dije en un programa aquí, Guadalupe, el tema de la experiencia del materno infantil que está en la Ciudad de la Salud, que hay una parte que es materno y otra infantil. Esos dos hospitales están trabajando si uno entra de manera adecuada. Y aquí felicito, por ejemplo, a la doctora Nausu Herví, que tuvo un caso donde vi el hospital por completo, lo recorrí y verdaderamente eso es lo que uno aspira que esté en los demás hospitales. La limpieza en los hospitales. Ahora, quiero decir algo. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda dar 24 horas de servicio ininterrumpidas y después hacer una jornada de trabajo? Eso no es posible. Y eso es lo que hacen nuestros médicos residentes en los hospitales. Bueno, Guadalupe, también hay que decir que hay algunos que lo hacen y hay otros que van 2 horas y quieren cobrar 8. Sí, no, a nivel
Cuando ya son contratados, sí, pero cuando son residentes, no, claro. Cuando son residentes, porque son todavía, están haciendo cuando están rotando porque están estudiando todavía la especialidad, pero ya es un médico en ejercicio. Ese médico no puede tener una rotación de 36 horas en el hospital sin dormir, porque su nivel de eficiencia y de eficacia para atender a los pacientes va a disminuir. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la necesidad de establecer una política pública integral que tome en cuenta todos estos aspectos. Miren, durante algún tiempo yo he estado tratando de evaluar también desde la perspectiva de la personalidad del presidente de la República con respecto a su gestión. Aunque la personalidad puede ser evaluada o no como algo subjetivo, pero hay muchos que catalogan al presidente de la República, Danilo Medina, como un gerente. Y yo lo que creo es que si él como gerente, como el gerente de esta empresa grandísima que se llama República Dominicana y hermosa por demás, está destinando una serie de recursos, su gobierno, y digo su gobierno porque al final lo pagamos todos nosotros, ¿no? Lo que tiene que hacer es administrar y ver para dónde se van los chelitos. Si él tiene este proyecto adelante o este proceso, como también lo califica Monchi, yo espero que así como usted gasta, o mejor dicho, invierte, también quiera buscar una retribución directa en corto, mediano y largo plazo. Esto debe ser un proyecto país. Porque si usted está metiendo tantos recursos, está invirtiendo tantos recursos, por ejemplo, en la remodelación de los hospitales, de las clínicas, de las unidades, pues definitivamente esto tiene que traer un beneficio pronto. ¿Hay cuántas escuelas de medicina en República Dominicana? Entiendo yo que hay muchas. Y yo pregunto si cualquier galeno quiere ir, por ejemplo, a prestar servicios allá en el último pueblito fronterizo, por decir un ejemplo, o allá arriba en Montecristi, o allá arriba en Nagua. ¿Por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? Porque yo soy de las que cree en los méritos, aunque hay algunos que a lo mejor me cocinan por esta tesis, pero yo soy de las que piensa, mientras usted mayor mérito tiene, mejor condición tiene que tener, porque usted se fajó por eso, usted se lo sudó. Pero además les dan puntos por eso a los pasantes. El que hace la pasantía, mientras más lejos es, más puntos en la frontera o en los puntos más alejados tiene, y a veces es medio punto, pero por ese medio punto tienen la opción después de poder entrar a la residencia. A una residencia más exacta, a una especialidad, no, a una especialidad también. Sí, una residencia de especialidad. Ese es el tema. Entonces, llenar estos centros de salud con personal capacitado, sobre todo con personal que, tal y como ustedes lo han dicho, humanice la atención a la gente, que a fin de cuentas le hace mucha falta. Lo que vemos en las maternidades a veces es terrible, doloroso. Hoy también hay cifras de si hay extranjeros que están llenando las salas de emergencia o no. Eso es otro tema para otro día, pero de momento yo creo que sí, que hay que humanizar y que hay que destinar los recursos bien, ser buenos gerentes en cuando uno está haciendo esa inversión tan importante. Yo voy a tomar el caso del Robert Reed en términos de proyección de desarrollo de la infraestructura. ¿Cómo es posible que para toda la región sur del país solo hay un hospital de niños y niñas en la entrada de la capital? Todos los pacientes para niños que vienen desde Pedernales, Jimaní, Barahona, Independencia, vienen al Robert Reed. Entonces después no podemos pedirle también al Robert Reed que sea un hospital eficiente en el tratamiento. No hay traumatológico en el sur tampoco. Justamente, entonces... En una de las vías con mayor cantidad de accidentes, ¿cierto, Tobías? Una de las vías con mayor tasa de accidentes. La autopista Duarte es la mayor siempre, pero en el sur también se produce. ¿Cuál ha sido la falla en términos de la infraestructura de los 56 hospitales que están siendo remodelados, que no se está proyectando una infraestructura en base a las necesidades que tiene el país a nivel de sus diferentes puntos geográficos? Y eso es lo que había que hacer, porque había que generar hospitales traumatológicos, un hospital para esa región, pero igualmente para el resto del país. Monchi. Miren, yo hacía referencia en mi intervención original a las diferentes formas que se puede evaluar un proceso. Y creo que colinda un poco con lo que dice Catherine. Yo pienso que llegó el momento de arquear, de auditar, no en función de la pulcritud y de la transparencia de los fondos, que también, sino de la eficiencia, cómo usted lo ha invertido. Que también, y pueden ser arqueos, evaluaciones, auditorías conjuntas o separados. Me da igual, de lo que quiero referirme ahora es a
hacer un ensayo profundo, un intento real de ver hasta qué punto se justifica la erogación cuantiosa que ha hecho el Estado, tanto en materia de educación, como dice Catherine, como en materia de salud, si se justifica la cuantiosa erogación de los dineros del patrimonio dominicano en esos segmentos. Pero eso no solamente es por eficiencia y por disciplina presupuestaria. Eso no solo es para hacer un ejercicio econométrico, es que esa evaluación nos pondrá eventualmente más cerca de vislumbrar hasta qué punto esa evaluación nos pondrá cada vez más cerca para evaluar si el sector salud, si el sector educación están en algún lugar cercano a la ostensibilidad de lo que queremos como nación. ¿Y por qué digo esto? Porque así como estamos llenos y hartos de promesas, de comisiones, de encargados para saber algo, también estamos cansados como dominicanos, hastiados como ciudadanos, de ver cómo se destinan monstruosas cantidades de dinero en proyectos que a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años son nada. Se quedan allí. Que es lo mismo que decir que se perdió el dinero. Mira, hay dos cosas. El costo de estos 56 hospitales está muy por encima de lo que fueron presupuestados. No sé si ustedes saben que una gran parte de esos hospitales que estaban en salud pública fueron pasados todo a la OISOE para descentralizar. Correcto. Es decir, salud pública no es el ente preparado ni especializado para eso. Entonces hubo que reevaluar todos los presupuestos porque había que ajustarlo a las nuevas normativas de la OPS y la OMS, que tienen que ver con cómo se diseñan los hospitales para tener una calidad, sobre todo en los quirófanos, en las habitaciones, el oxígeno y todo lo que tiene que ver con la construcción del hospital. Dijeron, entonces, vamos mal, así que vamos a arreglar. La preservación de ese, pero hubo que hacerlo todo, Catherine, de todo. De los que vinieron, pusieron la morgue al lado de los que vinieron de salud pública y los que ya estaban intervenidos. Lo que significa que es el mantenimiento de esa costosa infraestructura debe garantizar la inversión, que muy bien hablábamos. Y otra cosa que me preocupa ya para cerrar, es que veo también en muchos hospitales especializados, es decir, de tercer nivel, pues tú sabes que hay diferentes niveles, el primer nivel, el segundo y el tercero, llenos de personas que deberían estar en el primer nivel y que están congestionando, por ejemplo, hospitales traumatológicos, el Semadoja y el Secanó, la de quemados, por ejemplo, es decir, donde esos pacientes deben estar o en un primer nivel o en un segundo nivel. En la atención primaria. Nos vamos. Yo lo entiendo, sí, el tema de las emergencias, hay muchas veces que cuando uno se siente malísimo, yo a veces lo pienso 3 veces, ¿no? Es un drama, es un drama. Yo lo pienso 3 veces porque digo, oye, a lo mejor por una cosa que puede ser menor, tengo que le quito el puesto, la atención que alguien realmente lo está requiriendo de urgencias, o sea, urgencias. Pero calibrar lo que es difícil. Al final, un hecho positivo ha sido el 911. El 911. Eso también hay que reconocer. Y hay que aplaudirlo. Yo lo he dicho varias veces a través de mis redes sociales y felicito siempre al personal del 911. Me parece que hacen un trabajo extraordinario. Excelente. Y eso lleva a que los legisladores, senadores, diputados no tengan ambulancias particulares, que no tienen que tenerlas, tienen todas que remitirlas al 911. Y hasta el momento, mañana podré estar diciendo, está distanciado de la verdad. No he escuchado nunca a nadie hablar de corrupción ahí. No, la verdad es que no. Ese sistema funciona. Félix Victorino, listo para el resumen final. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, aquí saludándoles y muy agradecido del pase y saludando por tu intermedio a Tobías, a Monchi y a la distinguida dama que hoy te hace compañía. Gracias, amigo. Como siempre, encantadísimos de verte. Un abrazo. Bye, bye.